Hola, soy la profesora Francisca Villa Castillo y en representación del Centro Escolar del Mar de Cortés, bajo la modalidad de la Maestría en Educación basada en competencias, haré una presentación sobre el seminario Planeación de la Educación basada en competencias, actividad dirigida por el doctor José Alberto Alvarado Lemos. El análisis que haremos corresponde a la lectura La planeación por competencias apropiándose de la metodología, en la cual haremos una reseña de todos los elementos que constituyen a una planeación didáctica. Principalmente, necesitamos nosotros conocer el concepto. En este caso, nos dice que es la facultad inherente a las personas que les permite desplazarse de una situación actual a una situación deseada, proceso en el que el sujeto debe considerar factores, elementos, recursos, riesgos, en fin, una serie de variables para llegar a la mencionada situación deseada. A continuación, presento un ejemplo de lo que es la planeación didáctica. Existen muchos tipos y muchos ejemplos que se pueden retomar para una planeación didáctica y todo está en función de las necesidades del docente que la vaya a realizar. Este ejemplo tiene la mayoría de los elementos que se deben de considerar para una planeación didáctica idónea. Primero, se debe considerar un rubro que contenga una evaluación diagnóstica, la cual orienta para educar las clases enfocadas al alumno. También contamos con los objetivos, los cuales describen logros y conductas a la conclusión del aprendizaje y guía las actividades durante el proceso. También tenemos que considerar los contenidos. Aquí se deben de considerar todos los aspectos que pueden ser objeto de aprendizaje. Tenemos también que se tienen que considerar las estrategias de aprendizaje, las cuales son actividades atribuidas al estudiante con las que se asegura el aprendizaje. Y tenemos también las estrategias de enseñanza, que son los procedimientos o recursos utilizados por el profesor para promover el aprendizaje en el alumno. También tenemos que considerar los recursos didácticos, esto es, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Y son una forma de incentivar el conocimiento, de atender a los distintos tipos de aprendizaje. Tenemos también por considerar las técnicas didácticas. Aquí se toma en cuenta la organización o actualización del proceso enseñanza-aprendizaje. Y por último, un aspecto muy importante que se tiene que tomar en cuenta es la evaluación, que vendrá siendo la comprobación de logros antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos incluir, si es de nuestro agrado, pues un último criterio que viene siendo la observación, donde aquí nosotros podemos señalar aspectos que requieren de una atención inmediata, en la cual podemos nosotros plasmar mejoras. Otro aspecto que debemos considerar son los tipos de planeación que hay. Tenemos tres tipos. Primero, la planeación y diseño de situaciones didácticas, que esta es una tarea propia del docente y se alimenta de los repertorios metodológicos, pedagógicos y creativos que éste tiene en su haber y de sus competencias como educador. Además, podemos señalar o distinguir cuáles son los criterios del diseño de situaciones didácticas por competencias que todos los docentes debemos considerar al momento de realizarlo. Primero, está diseñada para abonar y promover a un perfil de egreso previamente definido, para evidenciar una o varias competencias apegadas a un plan de estudios o un programa. 2. Genera necesidades en el estudiante y en el grupo. 3. Debe pensarse en vivo y en una sola exhibición. 4. Se plantea preferentemente en equipos o en pares. 5.
Resuelve la necesidad o situación problemática planteada. 6. Va a especificar los niveles de exigencia, es decir, los indicadores. 7. Los indicadores deben de estar orientados al proceso y al producto. 8. Se debe especificar las formas cualitativas de evaluación. 9. Y especificar una herramienta de calificación, es decir, evaluación cuantitativa. Y número 10. Se define un criterio de logro para declarar si la competencia fue lograda en este proceso. El otro tipo de planeación es la planeación de la enseñanza. Esta es una interacción entre planes de estudio, perfiles docentes, proyecto escolar, infraestructura tecnológica de un plantel educativo, recursos documentales, bibliográficos y fuentes de información, entre otros, siempre con la mira en un perfil de egreso establecido. Ejemplos que podemos considerar es la elaboración de un proyecto escolar, el plan anual de trabajo, planes de academia, plan de trabajo del Consejo Técnico Consultivo, etc. El otro tipo de planeación es la planeación educativa. En esta, la mayor parte de los componentes de un sistema o subsistema educativo deben ser estratégicos. Se deben considerar oportunidades, obstáculos y partir de una realidad construida con base en diagnósticos y estudios previos. Este tipo de planeación se centra en estrategias macro, quiere decir institucionales o gubernamentales, definidas para corto, mediano y largos plazos. Un ejemplo que pudiéramos dar es, pues después de haber elaborado un diagnóstico, se plantea cambiar los instrumentos de evaluación para el ingreso al bachillerato y orientarlos a competencias. Ese sería un ejemplo sencillo. Otro aspecto de la planeación que tenemos que tener en cuenta es la evaluación. En esta se debe enfatizar el dominio de formas cualitativas de evaluación y el diseño de herramientas cualitativas con base en indicadores. Esto va a permitir al estudiante ampliar sus fortalezas, retroalimenta al docente y al personal acerca de su desempeño, descubre el grado de metas y ver si se ha cumplido el avance. Demuestran claramente el desarrollo del aprendizaje. Es la capacidad para juzgar logros respecto a una tarea determinada y nos permite producir aprendizajes. Al mismo tiempo, cuando elaboramos una planeación didáctica, tenemos que considerar los niveles operativos. En este caso tenemos 3 ejemplos. Primero, el primero sería actividad para favorecer el manejo conceptual, información escrita, revisión de textos para responder preguntas, subrayados, procedimientos para realizarlas, leer las instrucciones y hacer en papel lo que se indica. Es decir, tener toda una serie de actividades que va a realizar el alumno y que van a favorecer su manejo conceptual o su manejo de la información. El segundo nivel operativo está enfocado a la principal característica que realizan los alumnos, y esta es generalmente fuera del pupitre. Se requiere del trabajo colaborativo, generan productos definidos con antelación, no se agotan en una sola sesión. Este nivel operativo se distingue por 3 fases: el inicio, el desarrollo y el cierre. Y podemos encontrar en este nivel actividades o productos representativos tales como el portafolio, mapa mental, un mapa conceptual, una exposición oral, el debate, solución de problemas, una dramatización, producciones plásticas, etcétera. Toda una serie de actividades o productos que me van a dar la oportunidad de evaluar en forma cualitativa. Y por último tenemos el nivel operativo número 3, el cual requiere de un dominio conceptual, procedimental y actitudinal
evidenciable por parte de los docentes. Requieren participación colaborativa de los alumnos, de los padres de familia, etc. La metodología que se puede llevar en este nivel operativo es que se debe de llevar una identificación de propósitos, elaboración del plan de acción, elección de medios para presentar los productos y conclusiones, ejecución del plan y cierre y comunicación. Cuando nosotros realizamos una planeación didáctica, pues siempre nos podemos hacer preguntas de cómo hacer el diseño, qué debe de contener, qué no, ¿verdad? Entonces, aquí haremos un pequeño ejemplo de qué puede llevar. Primero dice, pone de manera transversa las 5 competencias docentes genéricas. Quiere decir que es la académica, organizativa, didáctica, comunicativa, integradora. Siempre planeando, pensando en el contexto y diversidad áulica. O sea, con esto, ¿para qué? Para poder abarcar y beneficiar a todos los que forman ese microcosmos del proceso educativo. Además, en este diseño de situaciones debemos de evidenciar las competencias de los alumnos y mejorar sus dominios. ¿Cuáles serían? Los conceptuales, las procedimentales y las actitudinales. Además, podemos observar que es prioritario que se cambien los diseños didácticos pasivos por diseños en vivo, que realmente generen interés, que seduzcan al alumno a la participación en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se debe trabajar con el perfil de egreso y dar vida a sus competencias docentes, que hagamos nuestro trabajo con calidad. El siguiente aspecto importante que se debe considerar al momento de hacer la planeación es la vinculación metodológica. Aquí se tiene que tener mucho cuidado, pues debe de haber una congruencia entre los planes y programas de estudio, entre el diseño didáctico que se va a seleccionar y la evaluación. ¿Con qué finalidad? De que quede realmente evidenciado el dominio docente conceptual y el dominio docente procedimental. Todos estos elementos son importantes porque le abonan al perfil de egreso del estudiante, que es lo que mueve todos los artículos y los criterios que se consideran para la planeación didáctica. Al momento de iniciar la planeación, se debe de hacer un análisis de qué insumos se cuenta, qué tengo yo para elaborar dicha planeación, ¿sí? Y sobre todo una planeación por competencias. ¿Qué se requiere para iniciar y desarrollar la planeación? Pues principalmente que debe de existir un dominio del plan y programas, un dominio sobre el perfil de egreso, las competencias disciplinarias, los programas de asignatura, los aprendizajes esperados. También se requiere que se tenga un dominio de técnicas grupales incluyentes, estrategias didácticas diversificadas, recursos técnicos y actitudes integradoras, así como un dominio de formas cualitativas para evaluar el aprendizaje y el diseño de herramientas de calificación, listas de verificación, escala estimativa, rúbricas. Es decir, el docente debe de tener un dominio en todos los aspectos, un dominio del plan y programas, un dominio de todas las estrategias que tiene que realizar y un dominio sobre todos los elementos que le pueden servir para apoyarse en su planeación didáctica. Y por último, pudiéramos considerar los componentes metodológicos que debe de contener todas las planeaciones. Principalmente, pues debe de contener los datos generales de la institución, las competencias del perfil de egreso que se trabajará, las competencias disciplinares que quiere evidenciar, un segmento curricular, debe de haber actividades que tengan un propósito, un procedimiento, las cuales se llevan mediante un inicio, un desarrollo y un cierre. Debe de existir y quedar plasmada la forma en la que se va a evaluar, con qué indicadores de producto, de proceso.
qué herramientas de calificación podemos utilizar para evaluar las competencias, listas de verificación, escala estimativa, alguna rúbrica y evaluar el nivel de logro de la competencia. Y como mencionábamos en el formato anterior de planeación, pues se puede agregar un apartado de observaciones y comentarios para que podamos poner ahí nosotros cualquier situación que se presentó que nos puede ayudar a mejorar nuestro formato de planeación. Los formatos de planeación pues no son acabados. Cada institución o cada maestro puede adecuarlo conforme a las necesidades de su institución. Pues este fue un pequeño resumen de todos los elementos que se deben de considerar en la planeación por competencias, apropiándonos de toda la metodología necesaria para llevarla a cabo. Les agradezco su atención. Soy la profesora Francisca Villa Castillo. Me despido de ustedes.